A lo largo de la historia, la fascinación humana por comprenderse a sí misma ha llevado a la creación de diversas herramientas y tecnologías. En este contexto, los humanos virtuales surgen como respuesta a nuestra curiosidad y necesidad de explorar nuevas formas de expresión y conexión en el mundo digital, representando no solo una evolución tecnológica, sino que también se han logrado expandir los horizontes creativos, brindando oportunidades sin precedentes para la creación de experiencias visuales innovadoras. Era el año 1960. William Feather, un diseñador gráfico quien trabajaba para Boeing, creó el primer modelo tridimensional de una figura humana para analizar la ergonomía y el diseño de las cabinas de los aviones. Este modelo, al que denominó Boeing Man, permitió mejorar el diseño de las aeronaves, creando además el término gráficos por computadora. Posteriormente, en 1966, la película 2001, Una odisea en el espacio, presentó a HAL 9000, un ordenador inteligente que podía comunicarse y actuar de forma autónoma. HAL 9000 fue uno de los primeros ejemplos de un humano virtual que interactuaba con humanos reales. Años más tarde, en 1972, Frederick Park, pionero en digitalizar el rostro humano y en experimentar con la expresión facial mediante animación por computadora, realizó la primera animación en 3D de una representación de un rostro humano. Ese mismo año, Edwin Catmull, colega de Park, utilizó un sistema similar para digitalizar y animar su propia mano, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de animación por computadora en 3D completamente sombreada. Posteriormente, en 1974, Park produjo un cortometraje titulado Face and Body Parts, el cual muestra expresiones generadas por computadora. Las secuencias de la animación resultantes de Catmull y Park se incluyeron en la película Future World de 1976, la cual se convertiría en la primera película en incorporar animaciones 3D generadas por computadora. En 1977, el cortometraje Punk Man se convirtió en la primera animación poligonal de cuerpo completo, en donde una figura humana simplemente aparece en la pantalla, juega un juego de punk y luego desaparece. La década de 1980 fue una época de gran innovación en el campo de la animación. Se produjeron avances significativos en la tecnología de animación por computadora, lo que permitió crear imágenes más realistas y complejas. La primera película en hacer un amplio uso de la animación por computadora, CGI, fue Tron, lanzada en 1982. Aunque la película solo incorporó alrededor de 20 minutos de animación, sin duda mostró el potencial del CGI para crear entornos y personajes digitales completos, sentando las bases para los humanos virtuales que vemos hoy. Años después, en 1985, se mostró Tony the Peltry, cortometraje canadiense que muestra al primer personaje humano animado que manifiesta emociones a través de expresiones faciales y movimientos corporales. El año de 1986 vería nacer a uno de los precursores más influyentes de los entornos virtuales en línea, Habitat. Desarrollado por Lucasfilm, fue pionero en la utilización de gráficos en tiempo real. Además, tenía la posibilidad de socializar y colaborar a través de sus avatares en un entorno digital compartido. En ese mismo año se logró refinar la técnica de Morphy para la película Star Trek, la cual incluye una secuencia de sueño en donde la tripulación viaja en el tiempo hacia el pasado y sus rostros se transforman en otro. Para lograr el efecto se empleó una nueva tecnología de escáner 3D, desarrollada por Cyberware, para digitalizar las cabezas de los miembros del reparto y usar el archivo resultante para crear los modelos por computadora. A finales de la década de los 80 se estrenó un documental llamado Computer Dreams, en donde se mostraban una variedad de clips de animación por computadora de la época, desde cortometrajes experimentales hasta efectos especiales de películas. Este documental ayudó a popularizar la animación por computadora y a demostrar su potencial para crear efectos especiales más realistas y emocionantes, pero sobre todo inspiró a una nueva generación de animadores. Sin duda alguna, la década de los 90 vio nacer decenas de avances tecnológicos y marcó un antes y un después en la evolución de la animación por computadora, y por ende de los humanos virtuales. Aquello que parecía muy distante de lograrse se volvió posible. Todos tenían un objetivo en común: crear modelos de animaciones cada vez más realistas. Un ejemplo de esto fue Jurassic Park, el cual revolucionó el mundo de la animación en 1993. Los efectos especiales fueron desarrollados por ILM, quienes se valieron de técnicas innovadoras de CGI para recrear los dinosaurios que logramos apreciar en la película, y quienes además lograron el primer reemplazo de rostro digital para la doble de acción de Ariana Richards. Otro avance innovador de la década fue recrear al primer actor fallecido en una película. Así es, hablamos de Brandon Lee, quien sufrió un desafortunado accidente solo unos días antes de que terminara sus escenas en la película El Cuervo. Aunque la producción consideró cancelar el proyecto, optaron por terminarlo como homenaje al actor. Así que con el respaldo de un doble de acción, se completaron las escenas restantes con elaborados efectos visuales, añadiendo digitalmente el rostro del actor fallecido. Todas estas técnicas llegaron también al universo de los videojuegos, tal como es el caso de Mortal Kombat, el cual utilizó una técnica de digitalización de actores que consistió en grabar a personas reales realizando los movimientos y acciones que aparecen en el videojuego, para posteriormente añadirlas al mismo. Sin duda, la década de los 90 fue una época que presenció avances extraordinarios. Estos logros no se limitaron a un solo ámbito,
sino que sentaron las bases para futuras exploraciones y desarrollos en diversos campos. Llegamos a una década clave en donde la consolidación de la fotogrametría, la mejora de cámaras digitales y algoritmos de procesamiento de imágenes mejoraron la calidad visual de los personajes digitales, popularizando el término humano virtual en diversas industrias. Además, técnicas como la captura de movimiento, que crecía a pasos agigantados, permitió un mayor realismo en cuanto a personajes digitales se trataba. Un hito de gran relevancia llegó con la trilogía de El Señor de los Anillos, estrenada en 2001, donde los efectos especiales a cargo del estudio Weta Digital contribuyeron significativamente a la industria cinematográfica. Un ejemplo de esto fue el uso de la captura de movimiento para registrar las expresiones y movimientos del actor Andy Serkis, que luego se aplicarían al personaje digital de Gollum. Por otra parte, una de las primeras iteraciones de lo que en años posteriores se convertirían en lo que conocemos como influencers virtuales es Hatsune Miku, una cantante digital originaria de Japón. Lanzada en 2007 como un software de voz, Miku ha ganado millones de seguidores en todo el mundo a través de sus actuaciones musicales, demostrando que los personajes digitales pueden desempeñar un papel importante en la cultura y la sociedad. Y no podemos olvidar la película El curioso caso de Benjamin Button de 2008, que para retratar las diferentes etapas de la vida de Benjamin se empleó la fotogrametría para crear el modelo 3D de Brad Pitt y la animación facial para registrar las expresiones y movimientos del actor. Los efectos especiales a cargo de Digital Domain lograron una representación excepcional del envejecimiento digital de un personaje. Hemos llegado a la época actual y, como pudiste ver, los humanos virtuales representan una convergencia de avances tecnológicos, sociales y culturales en la era actual. Eventos como el distanciamiento social, la transición al trabajo remoto y la demanda de entretenimiento en el hogar han acelerado su relevancia en múltiples aspectos de la vida moderna. Un ejemplo de esto último es el nacimiento del influencer virtual Miquela Sousa en 2016, y aunque es considerada por muchos como la primera influencer digital, el concepto inicialmente tomó forma con Amy Yamaro como VTuber en 2011. No obstante, Lil Miquela logró ganar más popularidad en las redes sociales, gracias a su realismo y su habilidad para conectarse con el público. Además, en los últimos años, empresas como Eugenia han contribuido al aumento del uso de la adquisición humana por fotogrametría y al desarrollo de humanos virtuales en diversos campos. El potencial de los humanos virtuales en el metaverso y la realidad virtual es enorme y se complementa al creciente uso de la inteligencia artificial. A medida que estas tecnologías sigan evolucionando, los humanos virtuales se convertirán en una parte cada vez más importante de nuestra vida cotidiana, ofreciendo una nueva forma de interacción en el mundo digital y redefiniendo la manera en que nos comunicamos, aprendemos y disfrutamos del entretenimiento. ¿Cuál crees que será el futuro de los humanos virtuales en 10 años? Te leemos en los comentarios.